No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia... Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia y hoy el programa estará dedicado, por ser la Semana Internacional de la Mujer, a las mujeres justamente protagonistas de la historia, ¿sí? Les voy a contar nuestros teléfonos, que son 4371-4740. También se pueden comunicar vía WhatsApp al 11 22 62 77 28 o nos pueden dejar mensaje en la página de Facebook, que es Sónica Radio. sonicaradio.com. Ahí está. Los saludamos a Camilo, nuestro operador estrella, como siempre. Y bueno, hoy un tema apasionante, y aparte que se está estudiando mucho, la historiografía, digamos, más reciente, está tratando mucho el tema de la mujer y la historia. Podemos comenzar el recorrido histórico ya desde la época de la colonia en América Latina, ¿verdad? O sea, hay mucho tiempo atrás también para analizar, pero nos pareció a nosotros conveniente arrancar porque nos toca de cerca, ¿verdad? Gran ausente en la historia, la mujer, no por su papel, sino por los historiadores. Exacto. Que la han omitido por completo, ¿no? Sí, por eso decía que los últimos estudios historiográficos se están dedicando justamente a la mujer en la historia, y no solo afuera, sino también acá en Argentina. Por ejemplo, el trabajo de Dora Barrancos, La mujer en el contexto social, es muy interesante. Por eso ha sido olvidada adrede, ¿no? Sí, ha sido invisibilizada. Exacto. Si tenemos en cuenta, uno recorre la literatura histórica ya desde la antigüedad, se da cuenta que es la historia de los hombres. Siempre se ha contado la historia de los hombres. Los primeros historiadores relataban las batallas de los guerreros, ¿no? Cuando uno lee a Herodoto, a Jenofonte, a todos esos primeros cronistas de la antigüedad clásica, siempre es la historia de los hombres. Muy marginalmente puede aparecer alguna figura femenina. Después, en nuestra historia ha sido escrita destacando el papel de los próceres masculinos, no porque esos próceres masculinos no merecieran figurar en la historia, sino porque se invisibilizó la participación de muchas mujeres. Sí. Solo se las menciona cuando aparecen, que son de clase alta, como en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y bueno, se omite en general mencionar el aporte que hicieron en las guerras de la independencia, por ejemplo. Claro, y aparte que las clases subalternas también en la mujer no han sido estudiadas, también el contexto social,
justamente yo, para publicar, digamos, este programa dedicado a la mujer, puse una obra de Jean-François Millet que se llama Las Espigadoras. Muchos me han preguntado, bueno, de quién era esta obra, por qué la había puesto, y me pareció muy conveniente porque se ve, digamos, a 3 mujeres juntando las espigas sobrantes, porque ese era un derecho que tenían las mujeres y los niños. Cuando una vez se hacía la cosecha, lo que sobraba, o sea, las espigas que quedaban en el piso, eran recogidas por las mujeres y los niños. Claro, como flor de pequeño trabajo, era ponerse a juntar espiga por espiga, ¿no? Claro, y esa obra es maravillosa porque el autor lo que quiere, digamos, transmitir es ese trabajo de la mujer tan humillante, ¿no? Se ve a la mujer con las ropas desgastadas. Un gran pintor que se dedicaba a pintar justamente sobre la gente humilde, ¿no? Las clases más postergadas de la sociedad. Es que Millet justamente es uno de los que crea, o uno de los, digamos, precursores de la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon es una escuela dentro de la historia del arte, en la cual aparece escenas de la vida cotidiana, campesina y al aire libre. O sea, ya se abandona, digamos, el trabajo de atelier en estos primeros... De los figurones de la corte. Exactamente. Es toda una declaración ideológica la de ese tipo de pinturas. Es maravilloso. Cuando hablamos de la situación de la mujer, nos parece natural o nos parece como un hecho dado que es una lucha por conquistar derechos, por conquistar la igualdad. Sí. Y nos olvidamos, o sea, esto es una situación en la cual se lucha contra un sistema social ya instaurado, que lleva miles de años, que es el sistema patriarcal. Ahora bien, lo cierto es que ya en el siglo XIX se empezaron a hacer estudios, sobre todo por 2 grandes antropólogos que fueron Louis Morgan en los Estados Unidos, que estudiaba, muy famoso. Claro, estudiaba las tribus de los indios americanos. Sí. ¿Y qué descubrió? Que tenían estas tribus una forma de transmitir digamos, el parentesco a través de la línea materna. Y de allí dedujo importantes consecuencias que tenían que ver con que no solo que se conocía primeramente el vínculo entre la madre y el hijo, sino que en realidad era una rémora que había quedado en las tribus americanas de América del Norte, de un primitivo orden patriarcal. Y esto fue estudiado no solo por este antropólogo, sino también por Bachhofen, que fue un gran teórico del alemán que estudió en las civilizaciones antiguas a través de hizo un trabajo muy erudito, pero además con una gran inteligencia y capacidad teórica, en el cual a través del cual pudo recomponer la existencia de un derecho maternal primitivo y opuesto al derecho patriarcal, y en donde señalaba la existencia de sociedades matriarcales previas a las sociedades patriarcal claro, constituidas en torno digamos al hombre, ¿no? A la autoridad masculina. Qué interesante. Todo esto fue desarrollado en un libro justamente tomando sobre todo el aporte de Louis Morgan, en un libro que fue uno de las bases del movimiento femenino dentro de la Internacional Socialista, que fue el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Federico Engels, donde él señalaba que la familia tal como la conocemos no existió en las sociedades primitivas, que no existió el Estado y que tampoco existió la propiedad privada. Y efectivamente, cuando uno estudia las sociedades primitivas a través de digamos los testimonios históricos que
han podido quedar, o cuando se estudia sociedades primitivas todavía subsistentes en la actualidad, o en el siglo XX, digamos, se corroboró efectivamente que en muchas de estas sociedades había un orden no basado ni en la propiedad privada, ni obviamente en el Estado, y en donde el lugar de la mujer era muy diferente a lo que conocimos históricamente. Entonces ahí se observa ya digamos, ¿por qué tenía importancia teórica esto? Y también práctica. Porque implicaba poner sobre el tapete el hecho de que el patriarcado, el sistema patriarcal no es el sistema natural de constitución. Eso es muy importante, que la mujer lo tenga muy presente, porque eso o sea, nos han machacado tanto la cabeza a las mujeres con que esto era una cuestión natural, una cuestión histórica, y hasta el mismo Abelardo Ramos lo sostuvo muchos años, esto de que no es una situación natural, sino que es una situación histórica y construida. Seguí. Es una situación histórica socialmente condicionada. Bueno, Abelardo Ramos era un historiador de origen marxista, ¿no? Exacto. Entonces conocía muy bien estos aportes teóricos que hace Federico Engels. Sí. Federico Engels es el coautor del manifiesto del Partido Comunista junto con Carlos Marx. Sí. Pero fuera de eso, dejando a un lado la cuestión ideológica, uno advierte que los estudios de Morgan y de Bachhofen fueron muy importantes para hacer comprender que no hay un sistema establecido por Dios desde lo alto o en la naturaleza de las cosas, porque lo que se solía decir era, bueno, en las sociedades primitivas se instituyó un orden patriarcal porque como el hombre es más fuerte, iba a cazar y podía someter a la mujer, y esto es mentira. Los estudios de las sociedades primitivas demuestran otra cosa. Demuestran primero que el parentesco se transmitía por línea materna. Segundo, que la mujer tenía un rol de administración. Exacto. Y hasta de gobierno. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque efectivamente el hombre iba a cazar, iba a la guerra, pero quien manejaba las relaciones sociales en las sociedades muy primitivas, estamos hablando sociedades anteriores a la revolución del Neolítico, ¿no? La mujer ocupaba un lugar central porque era de alguna manera la que organizaba la economía de la tribu, ¿no? Sí. Entonces esto estaba reflejado también en el mundo de los dioses. Y hay un libro muy interesante que es Los mitos griegos de Robert Graves, un escritor inglés, un estudioso, autor de una novela que fue muy popular en su momento, que es Yo Claudio, pero además un gran estudioso de los mitos griegos, en donde él analiza cómo en algunos de esos mitos se advierte el pasaje del matriarcado al patriarcado, como en la sustitución de los dioses, ¿no? Las primitivas diosas matriarcales terminan convirtiéndose en diosas del mal, del infierno, de la oscuridad. Hay todo como una destrucción simbólica del poder de la mujer, ¿no? Exacto. Entonces las antiguas diosas se convierten en brujas, en seres digamos infernales. Exacto. Y toman lugar los héroes, los dioses masculinos, Zeus, Apolo, etcétera, ¿no? Y después en las sociedades, por ejemplo, entre los griegos, la cultura griega, la mujer pasa a ser un bien de prestigio. Uh-huh. Como por ejemplo el ejemplo arquetípico es Penélope, que se la empiezan, digamos, en la novela se la empiezan a disputar cuando su marido se va a la guerra, le empiezan a disputar los otros hombres, digamos, como un bien de prestigio. Claro, lo que pasa que aparte era la llave para ser el rey. Porque pero, ella no podía ser reina, tenía que casarse con alguien para que esa persona pudiera convertirse en rey. Ahí estamos, ¿no? Y bueno, en esta o sea, fíjense ustedes cómo nos tenemos que remontar en la historia, que es sumamente interesante para ver cómo se construye una imagen. Ahí es ya un patriarcado bien asentado, sí. que
Ni hablar. Posterior al proceso al cual alude Graves en este libro que he mencionado. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, en Israel, la historia de la Biblia, la historia del Antiguo Testamento, donde claramente hay ya un sistema patriarcal. Cuando se escriben esos textos que conforman el Antiguo Testamento, ya está fuertemente arraigado el sistema patriarcal, porque quedan algunos restos, digamos, en el Génesis de una idea anterior. Vos sabés que la Biblia es una compilación de muchos escritos de diversas épocas. Exacto. Y en el mismo Génesis conviven dos textos contradictorios, porque en algún versículo dice: Dios creó al hombre, hombre y mujer los hizo. Es decir, estamos hablando ya de una creación en la cual no hay diferencias, pero un poco más adelante aparece el contradictorio versículo en donde la mujer es creada Eva es creada a partir de la costilla de Adán. Eso es una forma de matar el mito anterior, e imponer el mito patriarcal, ¿no? Esa primera igualdad. Vamos a escuchar un tema musical y después vamos a seguir podemos seguir con la era victoriana. Ahí tenemos un patriarcado ya bastante fuerte y un modelo familiar muy establecido. El tema que vamos a escuchar es precioso, lo canta nuestra trovadora grande Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Una belleza. Que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra la y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él
No le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de Precioso el tema de... La verdad que sí. Es muy, muy lindo el tema cantado por Mercedes. Bueno, empezamos entonces con la historia de la mujer en la prehistoria, la construcción de esta idea del patriarcado, seguimos con la Edad Antigua, esta construcción también a partir de la civilización griega y romana, y ahora, bueno, podríamos continuar haciendo un recorrido histórico por, digamos, el papel que jugó la Iglesia Católica en la construcción también del ideario, digamos, de la mujer en Occidente. Sí, y curiosamente, contra lo que siempre piensan muchas feministas, Sí. ¿no? Es que le atribuyen a la Iglesia ser un factor de opresión de la mujer. La verdad es que tanto la Iglesia como la Virgen María fueron una reivindicación de la mujer, porque la Iglesia es una figura femenina, esto hay que comprenderlo. Y la Virgen María repone en en el ámbito de la devoción también el equivalente a la antigua diosa madre, que era objeto de veneración, que representaba una deidad femenina. Eso obviamente había sido abolido por el patriarcado, había sido convertido en en un objeto de oculto secreto, el de las diosas femeninas, y el cristianismo, a través de la Virgen María, reintroduce a la mujer en la religión, y esto con un rol principal, y esto rara vez se tiene en cuenta, ¿no? Porque el discurso habitual que escuchamos de las feministas es, bueno, ya sabemos, sí, agredir a la Iglesia echándole la culpa de todos los males y de toda la opresión. En la religión cristiana, la figura de María vuelve a la mujer un punto central del culto, y es la intercesora, y esto se vincula con lo que decía Bachofen, ¿no? Porque Bachofen decía, hay dos principios, el principio masculino o patriarcal, el principio femenino o matriarcal. En la organización del derecho y de la sociedad son muy distintos, parecen en algunas cosas contrapuestos, aunque pueden ser complementarios, ¿no? El principio masculino se basa en la justicia, la rectitud, la severidad. Sí. Frente a aquel que viola la ley, la condena, ¿no? Esto es básicamente el derecho patriarcal típicamente masculino, donde prima la razón, prima el concepto de justicia. En el derecho matriarcal, en el derecho materno, sí, lo que prima es, hay una idea de contención, una madre contenedora que no condena, que brinda su protección y su amor sin juzgar, incondicionalmente. Entonces, estos dos principios aparecen representados claramente en figuras religiosas. Por ejemplo, es claro que la figura de Jehová, la figura de Dios, es una figura típicamente patriarcal. La figura de la Virgen María, y en alguna medida la de Cristo también, recoge el principio de amor que es propio del derecho matriarcal, ¿no? Algo que lo habían tratado de sepultar, pero vuelve a aflorar. Y en la Edad Media, tan vituperada, tan negada, la Edad Media, en realidad, la figura de María y la Iglesia Católica son una constante reafirmación de el principio materno, porque la Iglesia Católica también era una institución que contenía. Exacto. En las iglesias se refugiaban los criminales huyendo de la justicia y nadie los podía tocar. Y aparte, perdón, Javier,
Esto se ve claramente en la iconografía de la Edad Media. Las representaciones pictóricas era la Virgen María y el Niño Jesús. El rol fundamental que tenía la Virgen, ¿no? Era la intercesora, Exacto. Era quien se encargaba de interceder entre el mortal, el pecador que estaba abrumado por sus dolores, sufrimientos, pecados, y el Dios Padre, que era severo, que no tenía, que aplicaba la justicia claro. Inexorablemente, pero bueno, que a través de la intercesión de la Virgen María podía llegar a lograrse que no fuera tanta la severidad, ¿no? Exacto. Quiero decir que este es un programa de historia y como tal, lo que nosotros pretendemos es mostrar todas las miradas. ¿Sí? No queremos alinearnos con ninguna ideología específica, por lo que recién mencionabas de las feministas. O sea, nosotros lo que pretendemos es ser, digamos, lo más objetivos posibles y mostrar todas las miradas. Es que se ha olvidado, digamos, hay como un encono en ciertos sectores que luchan por los derechos de las mujeres, hay un encono contra la Iglesia, pero sí, sobre todo por el tema del aborto. Exacto. Pero se ha olvidado ese rol que cumplió la Iglesia durante miles de años, que tenían que ver con justamente una reivindicación de una figura femenina. Pero por otro lado, también hay que reconocer, cuando uno hace una historia así a muy grandes rasgos, ¿no? El papel del cristianismo en la reivindicación de la mujer. En los evangelios lo vemos a Cristo deteniendo la lapidación de la mujer adúltera, ¿no? Qué bárbaro eso. Qué bueno que lo menciones. Es fundamental el rol de Cristo para poner en darle protagonismo a dos sectores que estaban históricamente olvidados, que eran las mujeres y los niños. Claro, ¿no? sí, totalmente. Pero bueno, después vemos este mismo espíritu renacer con el movimiento socialista, ¿no? Yo, no por casualidad hablábamos de Federico Engels y de Bachofen, nada que ver con el socialismo, digamos, pero no importa. Sí era muy utilizado sus ideas por la Internacional Socialista, en donde fueron los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras socialistas, quienes a fines del siglo XIX y principios del XX, y muy avanzado el XX, las principales luchadoras por los derechos de las mujeres, ¿no? Cuando digo socialista me refiero en forma amplia a los socialistas, comunistas, anarquistas, todos los, digamos, esos ideologías contestatarias que pretendían representar al proletariado y que asumieron fuertemente los derechos de la mujer. De hecho, las primeras militantes por el voto femenino, por igualdad de condiciones laborales, por igualdad de salarios, por acceso a un montón de derechos, fueron mujeres del socialismo, de estos movimientos, ¿no? Y acá en Argentina se vio claramente. Hubo mujeres emblemáticas pertenecientes también al Partido Socialista, que también tiene que ver mucho con el contexto sociohistórico del momento. Estamos ya a principios del siglo XX, en donde suceden, digamos, dos cuestiones centrales a nivel histórico: la oleada inmigratoria de Europa hacia la Argentina y hacia América, y ya, digamos, un estado de rebelión contra las condiciones en las que estaban, digamos, los obreros post-revolución industrial, segunda revolución industrial, en donde ya se empieza, digamos, a gestar todos estos movimientos revolucionarios, ¿no? Y aquí es donde aparecen estas figuras emblemáticas de, digamos, en cuanto a la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres. Por un lado, la primera médica argentina, Cecilia Grierson, que era hija de escoceses y que se va a recibir en la Universidad de La Plata y va a ser una gran luchadora por los derechos civiles de las mujeres y también una gran luchadora en cuanto a, digamos, las condiciones en las que se encontraban las mujeres obreras, claro, fundamentalmente. Recordemos que eran condiciones prácticamente infrahumanas, que trabajaban más de sol a sol, y bueno, en condiciones de hacinamiento total, de vida de hacinamiento total, ¿verdad? Entonces estas primeras mujeres van a pertenecer a una corriente de la medicina que aparece justamente
más o menos para el 1920, que es el sanitarismo o el higienismo, ¿verdad? En donde, digamos, esta corriente de la medicina va a ser la precursora de lo que después se llama la medicina social, en donde empiezan a advertir las condiciones, o sea, los problemas de salud generados por la injusticia social. La injusticia social, exacto. Y son estas primeras mujeres, Cecilia Grierson, Alicia Moro de Justo, que son todas médicas, Julieta Lanteri, que fue la primera mujer en votar en la Argentina, ¿no? Son estas primeras mujeres las que empiezan a observar, digamos, y a denunciar estas condiciones de vida de la mujer obrera, ¿no? De la mujer trabajadora. Esto es muy interesante porque van a ser las que después van a pedir el voto femenino, ¿no? Y que después Eva Perón, junto con el general Perón, van a concretar muchas de sus reclamos. De los reclamos. Porque esto también ha quedado empañado, digamos, o olvidado de alguna manera, porque la figura de Eva Perón es tan importante en la historia argentina y tan importante también en las luchas por los derechos de las mujeres, por esto que señalamos del voto femenino, por la importancia que tuvo el partido peronista femenino, que era un central en la historia argentina. Se le dio una importancia clave a la mujer en el peronismo, ¿no? Sí. Pero no tenemos que olvidar que Evita no hacía más que continuar y recoger una tradición, una larga tradición que tenían las mujeres argentinas. No por casualidad, Evita había hecho en la radio, uno de los programas en los cuales ella tomó cierta notoriedad, estaba dedicado a resaltar figuras históricas femeninas. Entonces ella se ve que tenía claramente una ideología a favor de los derechos de la mujer muy marcada, pero que no era algo que surgió de la nada, sino que era fruto de todo este movimiento que venía dándose en la sociedad. Es que aparte, y esto marca muy bien, porque muchas veces las feministas se enojaron con Eva Perón porque ella defendía a la familia, la mujer de hogar, la mujer que estaba al lado del hombre, pero esto para mí es una anécdota. ¿Por qué? Porque las primeras unidades básicas de la rama femenina no solamente eran espacios de debate político, eran espacios donde la mujer podía ir a educarse en su sexualidad, en la prevención de enfermedades. O sea, era un espacio mucho más amplio, que superaba todo lo político. Si bien ella no era una de las higienistas ni del sanitarismo, también recoge, digamos, esta idea de la mujer consciente de su salud, consciente de la prevención de embarazos, bueno, o sea, eran lugares mucho más amplios que solamente superaban, digamos, la actividad política, ¿sí? Entonces, bueno, Evita es una gran continuadora de estas primeras mujeres. Y bueno, y aparte fue el antecedente de todo lo que fue la mujer en la política, digamos, ¿no? Porque ella no llegó a la presidencia, aunque la CGT pretendió que fuera vicepresidenta, pero sí después de ella tuvimos la primera presidenta mujer en la Argentina, que fue Isabel Perón, y Cristina Fernández de Kirchner en los dos últimos mandatos del periodo kirchnerista, ¿no? Sí. Así que vemos que en Argentina se logró avanzar en esa participación política mucho más por ahí que en otros países, aunque ahora, bueno, observamos también un proceso a nivel mundial en donde se está replanteando, hay grandes líderes mujeres ocupando jefaturas de Estado, como Angela Merkel, que algunos consideran que es una de las personas más poderosas del mundo. Si no la es, sí. Es decir, se ha avanzado un importante trecho en cuanto a las conquistas políticas. Y en la Argentina tuvimos también un proceso que fue desde el voto femenino impulsado por todos estos movimientos y logrado plasmar a través de Eva Perón. Luego vemos el cupo femenino, una serie de hitos de conquistas intentando facilitar el acceso de la mujer a la actividad política.
Ahora, esto es solo una parte, porque además hay toda una serie de cuestiones que exceden los derechos políticos, que tiene que ver con los derechos sociales, que tiene que ver con el rol que sigue jugando la mujer en el mundo del trabajo, que sigue siendo un rol disminuido injustamente respecto del hombre, cuestiones como las discusiones sobre las responsabilidades respecto de los hijos, la organización de la familia, en fin, seguimos en una situación en la cual se va saliendo muy lentamente del orden patriarcal, y esto genera muchas reacciones que a veces son violentas, porque no es casualidad que exista la violencia de género en el mundo y que se haya en algunos casos aparentemente incrementado. No sé, algunos discuten y dicen, no, lo que pasa es que se visibilizó. Yo creo que también el caso de los femicidios realmente se ha incrementado. No solo que se ha visibilizado más, sino que realmente hay más reacciones de violencia porque la mujer ha salido de la situación de subordinación doméstica en la que se encontraba. Claro. Yo puedo contar situaciones que pueden ilustrar claramente a través de lo que uno vivencia en el derecho todos los días. A ver, contanos, dale, alguna Hay situación cantidad específica. de casos, me ha tocado intervenir en situaciones de femicidios, en situaciones de hemos obtenido un fallo señero junto con mi colega Hermida Leyenda en el caso de Beatriz López, que mató al marido para defenderse de las constantes violencias de género y malos tratos que sufría. Hay enorme cantidad Hay jurisprudencia. hay jurisprudencia y situaciones en las cuales se empieza a enfocar con una perspectiva de género estas cuestiones. Sí. Pero si uno retrocede un poco en el tiempo para comprender dónde está la raíz de todo esto, cómo viene esta situación de subordinación y sometimiento, puedo contar una historia familiar. Mi abuelo vendió una propiedad sin siquiera avisarle a la esposa. Le dijo, ya la vendí. Estoy hablando de los años 30. Sí, claro. Porque el Código Civil lo permitía. Claro, lo permitía, no requería el consentimiento. ¿Cómo es el tema, eso te quería preguntar, el tema de los hijos naturales o los hijos que antes horrorosamente se llamaban hijos ilegítimos? ¿Cuándo empiezan a, digamos, bueno, a también tener esto derecho? es parte de un proceso que tiene que ver con la igualación, porque nosotros vemos en el Código Civil de Vélez Arfiel, que fue un instrumento jurídico muy importante, pero plasma toda una visión extremadamente machista. Es la consolidación jurídica del orden patriarcal en la legislación argentina. Y entre otras cosas establece un rol totalmente subordinado de la mujer. Sí. Peor incluso que en la colonia, me atrevería a decir en algunas cuestiones. Y en la cuestión de los hijos no tenían igualdad de derechos porque dependía si eran hijos legítimos o ilegítimos, si eran matrimoniales, si eran había una clasificación que incluía hijos adulterinos, es decir, exactamente. Y aparte el estigma para esa criatura. Extremadamente discriminatorio, estigmatizante, y además no tenía los mismos derechos que el hijo matrimonial, que era el verdadero hijo legítimo y que heredaba plenamente, etcétera. Todo eso se empezó a modificar justamente en la época de Perón. Donde, la Constitución del 49, si no me equivoco, sí, y en la legislación civil se empieza a eliminar esas odiosas diferencias entre los hijos. Claro, qué horror, ¿no? Tenían que ver con una idea de supuesta protección de la familia matrimonial, legítima, etcétera, pero la verdad es que era una burrada. Y volviendo a la época de la colonia y del comienzo de nuestra revolución, lo que podemos decir es, respecto de la conquista, que en las sociedades indígenas la mujer tenía un rol mucho más destacado y mucho más importante que el que tuvo una vez que vino la conquista. Española. Sí. Que trajo ese concepto rígidamente patriarcal de Europa. No era así en
en muchos de los pueblos originarios, en donde todavía la mujer conservaba un rol fundamental en el trabajo, en la economía, en la administración, etcétera. Especialmente en el mundo andino, ¿verdad? Exactamente, el rol de la mujer andina, vos bien lo dijiste, y se observa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En la comunidad peruana o boliviana se puede ver claramente que muchas veces la mujer es la que lleva la voz cantante, no porque no por una cuestión de que se ponga los pantalones, sino porque tradicionalmente fue así. Exacto, ellas son mujeres, digamos, que igualan digamos en esa sociedad, ¿no? Igualan derechos al hombre. Y trabaja a la par y cuida a sus hijos a la par que el hombre. Y tiene una voz de... voz y voto. Voz y voto en las decisiones que se toman en la comunidad. Eso históricamente era así. Ahora, cuando viene la conquista, esto queda de lado, porque entre otras cosas, las Indias se convirtieron en botín de guerra. Basta leer las crónicas de Ulrico Smith, que algunos dicen que son exageradas, de Viaje al Río de la Plata, como cuando se conquista el Paraguay, los conquistadores se repartían las Indias y tenían hasta 20 o más concubinas. Para amansarlas a veces las metían adentro de una jaula y las colgaban de un árbol, y hasta que no se amansaran no las sacaban de la jaula. Todo esto lo cuenta con naturalidad, como algo normal, sí. Ulrico Smith. Entonces vemos toda una situación de enorme sometimiento en la colonia, y aparece, qué sé yo, denunciado, por ejemplo, por un hombre como Manuel Belgrano, que dice: el destino de la mujer en la colonia es lamentable porque no recibe educación, tiene vedada el acceso a la educación, y además o tiene que prostituirse cuando no ha quedado desamparada, porque no tiene un marido que la proteja, es viuda, o porque simplemente no se pudo casar o lo que fuere, y no tiene otro destino que prostituirse o hacer los menesteres más, digamos, más degradados en la sociedad colonial. Y hubo, perdón, yéndonos, porque la verdad que los profesores de historia tenemos esa manía de ir de una época a otra, así, de cruzarnos. Pero se me ocurrió pensar también en lo importante que fue la década del 60 para la mujer en cuanto a sus derechos. ¿Por qué digo esto? Porque aparece, digamos, un invento que le va a cambiar y le va a revolucionar la vida a la mujer, que es la píldora anticonceptiva. La mujer no tenía, o tenía escaso control de su maternidad. Con la píldora anticonceptiva empieza a poder controlar su maternidad, y esto hace una revolución, ¿no? En cuanto a la historia de la mujer, porque ya no está atada, digamos, a ese modelo victoriano, mamá, papá y los dos hijos. Y hubo dos hechos que hackearon el patriarcado. Primero, el trabajo femenino en las fábricas. También, sí. Ese fue el primero, digamos, y de allí surgió ese movimiento feminista socialista o comunista, vinculado a las reivindicaciones del proletariado. Esto solo pudo surgir como consecuencia de que la mujer, al ir a trabajar en las fábricas, estuvo en condiciones de reclamar los mayores derechos que los que podía reclamar el varón. No, sobre todo en relación a las mujeres que estaban en una situación doméstica. Claro, ¿no? sí. La mujer al trabajar pudo reclamar mayores derechos. Y lo segundo, lo que vos bien mencionás, la píldora anticonceptiva en los años 60 dio lugar a la liberación sexual, digamos, ¿no? Claro. Que fue una parte importante de emanciparse de la cuestión del cuidado del hogar, digamos. Claro, sí, y de que la salud digamos reproductiva estaba condicionada, digamos, toda la vida sexual y la conducta social de la mujer estaba condicionada por el permanente miedo al embarazo, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un último tema que también parecemos fanáticos de Mercedes Sosa, pero la verdad que es un tema precioso de otra de las grandes mujeres de la historia, que es Juana Zurduy. Así que bueno, lo escuchamos y vamos a cerrar en el último bloque con
la década del 70, que fue para la historia argentina muy trágica, ¿no? Para la mujer y los años de la represión. Lo escuchamos. Que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Valiente que tú. Cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín, tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Oliendo a jazmín. Bueno, después de este bello tema, podemos recordar, ¿no?, también la historia de doña Juana Azurduy. Y Juana Azurduy es un ejemplo de lo que estamos hablando, del papel que jugaba la mujer en la cultura andina. Claro. No es solamente ella con su esposo, que combatía a la par de su esposo y que siguió combatiendo después de que él fue asesinado, o murió en un combate, sino que, por ejemplo, cuando Tupac Katari se subleva, él lo hace acompañado de su mujer Bartolina Sisa, es decir, son situaciones en las cuales las mujeres lideraban también los movimientos sociales. Y saliendo de la cultura andina, hay una importantísima mujer que acá se la conoce poco, no así en el resto de América, que es Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, Uh-huh. Que fue una figura importantísima que acompañó a Bolívar en toda su... Sí, ahora sí, en toda su campaña, en digamos. toda su campaña, y que peleaba a la par, que tuvo cargo militar y que incluso lo salvó de un atentado. Por bueno, eso... eran mujeres que tenían
un gran protagonismo político también. No nos olvidemos, en la época de Rosas, de Encarnación Escurra, Claro. que era su operadora política cuando él iba de campaña. Claro, digamos, ¿no? exactamente. Algunos dicen que era el verdadero cerebro. No sé si habrá sido así, pero sí que tenía un rol No, pero en la político revolución de los fundamental. ella es la que armó la revolución de los restauradores. Sí. Así que no era una mujer de armas tomar. Ujú. Y después, bueno, también la hija de Rosas también va a tener un También rol jugó un protagónico. rol muy importante. Sí. Y esto de que las mujeres peleando a la par de los hombres, a veces lo hacían como mujeres y a veces lo hacían disfrazadas de hombre. Porque esto es algo que se sabe poco, justamente por el grado de opresión en que estaba sometida la mujer. Hay registros históricos que demuestran que después de las batallas en Europa, se encontraban entre los restos de los soldados cantidades de mujeres que estaban disfrazadas de hombres y que combatían como hombres. Conocemos el caso de Juana de Arco, ¿no? Sí, emblemático. Que todos sabían que era mujer, pero había cantidad de soldados que en realidad eran mujeres y se hacían pasar por hombres. Incluso uno de estas, digamos, travestismos forzados, digamos, por la situación de opresión de género, fue tan importante que la persona que se disfrazó de hombre y se hizo pasar por hombre llegó a ser papa. Y esto es poco conocido, que es la papisa Juana. Ha sido borrada de todos los registros de la iglesia porque fue un escándalo tremendo. Cómo se descubrió que esta mujer era papa. Era mujer, digamos, que el papa era mujer, justamente porque en una procesión en Roma, en medio de la procesión se descompuso y dio a luz un niño. Entonces fue inmediatamente atacada por la multitud y despedazada. Algunos dicen que es mentira esta historia. En realidad, creo que hay suficientes elementos como para considerarla cierta, porque de hecho hubo muchísimas mujeres que se hicieron pasar por hombres. En América tuvimos un caso que es el de muy notorio, que fue el de la monja Alférez. Era una monja que se hizo pasar por hombre y que combatió en la conquista de Chile. Y bueno, fue premiada, no por haberse travestido en hombre, fue repudiada, sino que al contrario, la recibió el monarca español con honores, el propio papa, etcétera. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Este tema de la mujer en la historia. Yo quisiera, como, digamos, en último lugar, recordar los años más oscuros de la historia argentina, que fue, bueno, durante la última dictadura cívico-militar. Yo sé que vos escribiste muchos libros sobre que sos especialista en derechos humanos y sabrás historias terribles, ¿no? De historias las mujeres. terribles que lamentablemente me han contado sobrevivientes o amigos de los padecimientos que tuvieron las mujeres que fueron secuestradas, que fueron sometidas no solo a tortura, sino a violaciones de toda índole, los partos clandestinos. Cerca de mi casa está el Pozo de Banfield, allí en el sótano las mujeres parían atendidas por un médico, el doctor Vergés creo que era, si mal no recuerdo, que les daba asistencia para después robarles el niño, el bebé recién nacido y entregárselo a apropiadores. Entonces, además de todos los padecimientos que sufría cualquier detenido desaparecido, en el caso de las mujeres era muchísimo peor, ¿no? Claro, sí, y el rol también que después ocuparon en la historia argentina las madres, ¿no? Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, donde volvemos a ver aparecer la figura de las mujeres en un rol protagónico. Y qué curioso, esto surgió como una especie de estratagema de los militantes, de los familiares que estaban reclamando y que pensaban, bueno, por ahí hay más posibilidades de que se visibilice nuestra lucha si son las mujeres, que si son los padres. Claro, ¿no? Sí, porque aparte los padres quedaban muy expuestos también a ser secuestrados rápidamente. Y se terminaron convirtiendo en un símbolo extraordinario de la lucha, y la verdad que con una valentía
extraordinaria las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y las conquistas, ¿no? Lo que han logrado en cuanto a los juzgamientos, la lucha por la recuperación de los nietos, el derecho a la identidad, que fue una conquista de las abuelas, que fue reconocida internacionalmente. El método del ADN. Que se desarrolló especialmente por una demanda o, digamos, un pedido que hacen las abuelas y lo encuentran científicos que les ayudaron, digamos, le dieron el instrumento a través del para determinar lo que se conoce como índice de abuelidad, sí. ¿no? Que que es un muy indicador, exacto. claro, sí, es más del 99,99% de certeza tiene. Bueno, bárbaro, la verdad. De hecho, aplicando métodos similares, se está identificando actualmente a los cuerpos de los soldados anónimos en Malvinas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, son todas grandes conquistas que han tenido un rol destacadísimo las mujeres en la Argentina. Y nosotros no hacemos más que recordarlo y rendirles un homenaje en esta semana de la mujer. Sí. Se nos ha ido el programa. Le vamos a agradecer a todos nuestros oyentes que han dejado comentarios. Los vamos a ir revisando durante la semana para poder contestarlo. Y bueno, la verdad que lo único que yo quería decir es un gran homenaje a todas las mujeres argentinas y que han sido protagonistas tanto políticas como sociales, como de toda nuestra historia. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene con otro gran tema y muchas gracias por escucharnos. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194.